Amén. Doña Mari, el tiempo es suyo. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo y les bendigo en la gracia, en la misericordia y en la paz de Dios, quien es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y los bendigo para que hoy podamos dar el culto delante de Dios conforme a la palabra, que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿Y qué es el atrio? Cuando decimos el atrio, es el lugar que a nosotros ahora nos corresponde como hijos y que podemos estar delante de Dios en la conciencia espiritual de que tenemos una identidad. Nosotros somos hijos de Dios, no por lo que nosotros hagamos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que consumó la salvación. La consumó completa, absolutamente completa. Y hermanos, yo los bendigo para que ustedes puedan hoy tener la concentración en el mensaje y teniendo la concentración en el mensaje, no solamente para que escriban, que estén, como decir, afanados por escribir. No estén afanados por escribir, sino estén realmente concentrados en escuchar y confirmar que el Evangelio, que es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo unigénito, a Cristo, a buscarnos a nosotros aquí en la tierra, es un mensaje sencillo. El Evangelio es sencillo. El Evangelio escuchaba yo una palabra que decía que el Evangelio, me daba risa porque decía que el Evangelio es flaco. ¿Qué significa que es flaco? Decía, pero era una mala traducción del coreano. Y cuando lo traduce decía, el Evangelio es flaco. Lo que quiere decir que el Evangelio es simple, es sencillo, es puro, es nítido, es claro. Y está el Evangelio accesible para todos, porque Dios nos buscó a nosotros porque nos ama. Dios nos buscó a nosotros, o sea, Dios nos amó primero a nosotros. No somos nosotros los que buscamos al Señor, no somos nosotros los que elegimos al Señor, sino que el Señor nos amó y nos buscó. Y por ese amor con que Él que nos buscó y ese amor que permanece en Dios, es que nosotros y esta humanidad todavía está sostenida por la diestra de Dios. Esta humanidad está sostenida porque la palabra dice en Mateo 24:14 que una vez que este evangelio del reino, hasta que este evangelio del reino, no el evangelio, no la religión evangélica, no el misticismo, no el legalismo, no el humanismo. La palabra no dice hasta que ustedes se esfuercen bastante, hasta que ustedes paguen todo. Ven, cuando eso ocurra vendrá el fin. Sino dice, cuando este evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio del Dios que es trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, se ha predicado a todo el mundo. Entonces es cuando va a venir el fin. Y entremos entonces en el mensaje que está titulado ¿Por qué mi pueblo, por qué el pueblo de Dios perece? Dice, mi pueblo, lo dice la palabra en Oseas, el pueblo de Dios. En ese momento se estaba refiriendo al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Bueno, porque el pueblo de Israel es la nación a quien Dios le dio el pacto. A través de Moisés, Dios les dio la promesa del Mesías. Génesis 3:15. Pero el pueblo de Israel no conoció
no entendía la palabra de Dios, no entendía la promesa. Y rápidamente con las situaciones se separaban de Dios, con las situaciones que venían, con los... Hoy veíamos cómo el pueblo siempre buscando más allá de lo de Dios, dejó el gobierno de Dios a través del sacerdocio, de los sacerdotes, de los profetas que tenían la palabra de Dios. La dejaron para pedir jueces. Y teniendo jueces, entonces ellos aún. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo vemos desde dónde viene el problema de la política. Y nosotros, que en gran medida la mayoría de los que estamos en esta plataforma somos venezolanos, nosotros todavía hay muchos venezolanos que están en las iglesias, que están en las iglesias y que están esperando que a través de la política nuestro país cambie. Y es lamentable, porque es que maldito el hombre que confía en el hombre. La política, la palabra nos muestra de dónde viene el problema político. Y el pueblo perece por falta de conocimiento porque no entendemos la palabra de Dios. No tomamos la palabra, o mejor dicho, no tomamos la palabra de Dios, no consideramos la palabra de Dios y vivimos separados, separados, separados de Dios. Así vivimos nosotros, separados de Dios. Entonces, el profeta Oseas lo está diciendo. Y vamos entonces a la introducción. Dice la palabra, Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Háganse esa pregunta en este momento. ¿Quién es Cristo para mí? ¿O quién es Cristo para el mundo? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué se llama el Cristo? Y nosotros vamos a ver hoy un mensaje muy sencillo. Los que pudieron ver el bosquejo, espero yo en el Señor que hayan pensado amén, que hayan dicho amén y no que hayan pensado, pero y esto otra vez, ya yo esto me lo sé, otra vez esto. Es que tenemos que ir sobre el fundamento, porque el fundamento y la base del cristiano es lo que le permite experimentar la salvación en Cristo. Y la salvación en Cristo es haber sido libre absolutamente de la muerte, del estado de muerte que teníamos a la vida. Entonces, ¿quién es Cristo? Es el amado Hijo de Dios. Es el unigénito, el único que ha tenido el gen divino, el único hombre que ha venido a la tierra con el gen divino. Es Jesús, el Salvador. Jesús significa, y lo vimos hace unas semanas, que Jesús significa la salvación viene de Dios. Él es el Salvador. La salvación viene de Dios porque cuando el hombre quedó separado de Dios por causa de que Adán y Eva dejaron la palabra de Dios, la dejaron para ir tras el ofrecimiento de Satanás. Entonces, en ese momento que el hombre quedó separado de Dios, sin el Espíritu de Dios, sin la conexión con Dios, sin la vida de Dios dentro de él, Dios, en su infinita misericordia y gracia, dio una respuesta, dio una salida. Dijo, la simiente de la mujer, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a Satanás. Y yo les sugiero, yo siempre estoy sugiriendo, ¿por qué les sugiero? Porque es lo que a mí me ha funcionado y es lo que me sigue funcionando. No es que lo cambio, porque lo que funciona no tenemos por qué cambiarlo. Y el hombre le funciona la ropa, está buena la ropa y la cambia por moda. Al hombre
le funciona el carro y lo cambia porque, ay, que los demás tienen un carro más nuevo. El hombre le funcionan las cosas de manera natural y cambian porque se dejan desviar, se dejan llevar por la carne. Le funciona y tienen la esposa que Dios les dio, el esposo que Dios les dio, pero a veces lo cambian. ¿Por qué lo cambian? Porque viene el engaño de Satanás desde el punto de vista carnal. Pero Dios nos dio a nosotros el método bíblico. Y cuando nosotros, decía nuestra hermana Fabiola ahorita en la oración, que nosotros garabemos, que echemos raíz profunda en nuestro corazón el Evangelio para que salga de manera natural. Hay un método, hermanos, y ese método es escribir el versículo bíblico. Escribir la palabra de Dios conecta mi mente, mi cerebro con lo que yo estoy escribiendo y me permite grabarlo. Yo lo veo, lo leo y oro. Y yo les sugiero que tomen el versículo de Génesis 3:15, la promesa del Mesías. Es la palabra que desde el principio ya quebranta a Satanás. Lo quebrantó desde el principio, porque Dios habla con Satanás y le dice en Génesis 3:15, para Satanás es la sentencia. Yo, el Dios creador, el Dios que creó al hombre y a la mujer y que también te crea a ti, yo, porque Satanás no es creador, yo pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza. Ahí está la sentencia. Y tú le herirás en el calcañar. Y esta sentencia se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y como es Dios, la evidencia de que es Dios es que Él resucita al tercer día, porque la muerte no puede retener la vida. Por eso cuando nosotros aprendemos los versículos de que por qué Jesús es el verdadero profeta, ¿cuál es el versículo? Juan 14:6. Entonces podemos ver que el Evangelio, la buena noticia, lo resuelve todo. ¿Por qué lo resuelve todo? Porque yo estaba separada de Dios. Yo estaba separada de Dios. Y cuando Jesús abrió el camino, Jesús como profeta abrió el camino para que yo vaya al Padre. Y ahora no estoy separada. Ahora Satanás no me engaña porque yo tengo la verdad absoluta. Y nunca más la muerte se enseñorea de mí. Porque la vida que el Señor me dio es eterna. Por eso cuando ustedes escriban en Génesis 3:15 con esta conciencia espiritual, hermanos, la fuerza espiritual que viene para nosotros es la llenura del Espíritu Santo. Porque lo que el hombre perdió fue el Espíritu de Dios, el aliento de vida y quedó muerto. ¿Cómo somos entonces vivificados? A través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Y no es escribir mucho, no es esforzarse mucho, no es sudar mucho, no es perder sueño. Es concentrarse 5 minutos escribiendo Génesis 3:15 y mirándolo. Pero el pueblo de Dios perdió esa promesa. Por eso es que cuando que decimos, bueno, pero si Cristo no había venido, ¿cómo se salvaba entonces la gente del Antiguo Testamento? Los que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dicen que ellos fueron salvos? ¿Cómo fue que se salvaron? Se salvaron porque aferraron la promesa del Mesías. Así fue que ellos se salvaron, aferrando la promesa del Mesías. Ahora imagínense nosotros que ya tenemos el cumplimiento de esa promesa.
el cumplimiento de la profecía y todas las bendiciones que se derivan de ser herederos o coherederos con Cristo de la salvación y de la gracia de Dios. ¿Qué nos falta a nosotros? No nos falta nada, hermanos. No nos falta nada. Por eso es que en esta promesa de Isaías, perdón, de Génesis 3:15 y en esta profecía de Isaías 7:14, entonces es que nosotros nos preguntamos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces yo tengo que conocer mucho. ¿Qué conocimiento es ese? El conocimiento de la realidad espiritual. El conocimiento de quién soy yo espiritualmente, cómo me encontró el Señor a mí, cómo estoy yo, cómo es mi estado espiritual. Y para que ustedes puedan medir el estado espiritual, una de las medidas de nuestro estado espiritual es cuál es el primer pensamiento que tenemos apenas nos levantamos. ¿Cuál es ese primer pensamiento? ¿En qué estamos pensando nosotros cuando nos levantamos? ¿Qué hacemos? Pensamos, ¡ay, qué fastidio! Amaneció, estoy tan cansada. O pensamos, ¿qué hora será? Ay, ¿quién me habrá mandado mensaje? ¿Me mandaría mensaje? ¿Me mandaría mensaje? Hoy me reía con Yael. Me reía mucho con Yael porque Yael me mostró ahí un, un reel, es que se llama, ¿no? Un reel, mire que me estoy actualizando. Un reel de un muchacho que decía que cuando se levantaban, agarraba el teléfono y decía, ay, no me ha escrito nadie. Oye, pero voy a agarrar el teléfono a ver quién me ha escrito. Y no me ha escrito nadie. Y él decía, el apóstol Pablo te escribió 13 epístolas, 13 cartas. ¿Cómo que no te escribió? La palabra de Dios está escrita. Léela, léela. Pero nosotros, ¿a qué vamos? Nosotros vamos rápido a buscar el teléfono. Ay, que no sé qué. Ay, me escribió no sé qué. Ay, no me escribió. Ay, mira, aquí está. Mira este que publicó aquí. Ay, ya le mandé, mira, publicó después que yo le mandé el mensaje y no me ha respondido, ¿ves? Ay, no, si te sinvergüenza. Ay, mira, y nos metemos en la... Caemos a veces, yo les he dicho esto a ustedes en otras oportunidades, que todas las redes sociales están diseñadas para distraer al hombre y para que el hombre caiga. ¿Qué pregunta Facebook? Los jóvenes no saben qué pregunta Facebook, porque dicen que Facebook es una red social de los viejos. Pero Facebook pregunta, ¿en qué estás pensando? O algo así pregunta, ¿no? ¿Qué estás pensando? Entonces uno dice, y rapidito dice, "Hmm, que aquellos que hablan de los demás y eso no sé qué, y entonces le va a caer, no sé, le va a caer la malévola. ¿Qué sé yo que escribe? Pero se enganchan con las preguntas que le hace Facebook. Entonces, ¿cuál es nuestro estado espiritual? ¿Cuál es la realidad espiritual mía? ¿Cuál es la realidad la espiritual en mi familia? ¿Cuál es la realidad espiritual en mi entorno? Y hay una realidad espiritual. ¿Estamos en Cristo como hijos de Dios o estamos en Cristo salvos, sin disfrute, sin fuerzas, o estamos en el sistema del mundo, que es el sistema donde gobierna Satanás? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que necesitamos? Conocer la realidad espiritual nuestra primero, examinándonos y viéndonos nosotros, examinándonos sin caernos a embuste, sin caernos a mentiras para los peruanos que no entienden qué es embuste, y para los venezolanos sin caernos a muela. Aquí no hay muela que valga, porque delante de Dios estamos desnudos, hermanos. Y Él es el mejor, porque todo el cambio que nosotros necesitamos hacer, Dios permite que lo hagamos, Él nos enseña en amor lo hace. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos saber ante cualquier circunstancia qué dice Dios. No qué dice mi hermana, qué dice mi papá, qué dice mi tío. Sí, es bueno. Es bueno que nosotros tengamos
¿cómo se llama? Es bueno que nosotros tomemos en cuenta el consejo de la mamá, del papá, pero es que la llenura del Espíritu Santo y la respuesta que viene por la palabra, guiado por el Espíritu Santo, no se puede comparar con la sabiduría de ningún humano, de ningún humano, hermanos. No se puede comparar con la sabiduría de nadie. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros conocer? El poder que hay en la oración cuando experimentamos la oración dentro de la palabra. Nosotros necesitamos conocer el disfrute en la oración y que la oración no sea ni la manera de llegar a Dios para pedirle algo, ni la urgencia para venir a Dios cuando yo estoy en la urgencia, en la emergencia, para venir a Dios, pero nosotros sabemos que Dios nos atiende rápido y queremos que nos atienda rápido, no es como los hospitales públicos, queremos que nos atiendan rápido. En el hospital público, mire, nos quedamos calladitos, calladitos, delante de los hombres nos quedamos calladitos, pero delante de Dios le exigimos. Nosotros necesitamos el disfrute y la dulzura de la alabanza. Disfrutar en la dulzura de la alabanza, pero también el contenido de la alabanza. Que no haya vacío, sino que todo esté lleno de la gloria de Dios, para que por el Espíritu de Dios nosotros podamos entender cuál es la razón por la que nosotros vivimos. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Dice una alabanza y si vivimos, porque está tomado de la palabra, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Si aquí vivamos o que muramos, estemos claros de algo. Nosotros somos del Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Salvador. Amén. Vamos al contenido el contenido del mensaje. Entonces, justamente, ¿qué es lo que necesito yo conocer? Yo necesito, de verdad, hermano, yo necesito ser consciente de dónde vengo yo. Me llama la atención en esta, yo creo que ya segunda semana, ¿no?, que tenemos de entrenamiento, que hay en casi todos los mensajes, para mí encuentro un patrón en los testimonios que dan los pastores aquí. Y es que muchos de ellos se han convertido al Señor porque no teniendo nada que hacer o porque teniendo un compañero de clase cristiano, ese compañero lo ha invitado a la iglesia. Y ellos entonces vienen a la iglesia y dicen, bueno, yo vine a la iglesia y a mí me gustaba, o sea, me parecía chévere, había música, no sé por qué, pero sentía paz. Y me gustaba venir con mi amigo, aunque no entendía nada. Entonces voy con los remanentes, con los niños, con los jóvenes, Gabriela, Valeria, María, Fernando. Inviten a sus amigos a la iglesia. Invítenlos. Ven conmigo a la iglesia, que ahí, no sé, que lo que el Espíritu les ponga, que ahí nosotros oramos. Mira, nosotros somos como una, o sea, nosotros realmente, ¿cómo no? Nosotros somos una familia. Nosotros somos una familia. Ven con nosotros a la iglesia. Ven con nosotros a la iglesia. Y cuando vienen a la iglesia, como el Señor los anhela, en determinado momento, aunque ellos en un principio no entiendan nada, aunque no entiendan nada, en un momento el Señor les va a abrir los sentidos espirituales. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerdo, ¿no?, muchachos que no han crecido en el Evangelio, que no conocen la palabra, vienen con un amigo. Pero ese amigo que los trae, como nació en la iglesia, como nació en el Evangelio, entonces no pueden percibir el valor del Evangelio, el valor de la cruz de Cristo. Y tampoco pueden ver que aunque ellos nacieron viniendo a la iglesia, escuchando las alabanzas y escuchando la palabra,
puede ser que si no han tenido un momento de encuentro con el Señor Jesucristo, o sea, de encuentro digo personal, de que tengan la necesidad de entender, de el descubrimiento, por decirlo así, la claridad de por qué yo necesito a Cristo, no pueden darse cuenta que nosotros ninguno somos merecedores de la salvación. Ninguno somos merecedores. Por eso es que por la palabra, muchachos, necesitamos conocer niños, Vaguita, Soar. Necesitamos conocer lo que es el pecado original. Porque es que si nosotros no entendemos lo que es el pecado original, nosotros nos creemos súper merecedores o que porque conozcamos mucho la Biblia estamos bien. Y sí, es bueno conocer la Biblia, pero mucho mejor es tener la acción de gracias por entender de Dios, de dónde Dios nos ha sacado a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Y eso nunca lo podemos olvidar. Entonces, por la palabra puedo conocer lo que es el pecado original. Y cuando conozco que todos nacemos de Adán y de Eva y todos venimos con la naturaleza de pecado, con el pecado original, todos nosotros nacemos separados de Dios. Entonces podemos darnos cuenta, wow, si pensamos, por ejemplo, mi mamá, mi papá, no, mi mamá y mi papá no eran creyentes. Yo veía a mi mamá pelear con mi papá y mi mamá a veces no le quería hacer la comida a mi papá y mi papá la gritaba y entonces mi mamá lloraba y yo me ponía triste, pero entonces mi papá como estaba bravo se iba y tiraba la puerta y se iba a tomar y cuando venía venía bravo y entonces mi mamá tenía temor y nosotros también, qué sé yo. Cuando en las familias están separadas de Dios, lo que hay es desastre, dolor, sufrimiento, tristeza. ¿Por qué? Porque el hombre cuando se separó de Dios y cayó en las manos de Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás es malo. Satanás, el respaldo de Satanás, no es decir, la casa de Satanás, es el infierno. Entonces, cuando el hombre nace, nace con el pecado original, nace en oscuridad y maldición. Por eso es que en todas las familias hay problemas, porque viene como resultado del estado espiritual. Entonces, esas familias, sin duda alguna, ¿qué va a haber? El hermano que pelea con el otro, la tía que no le habla al sobrino, las hermanas que se pelean porque mi hijo es mejor que el tuyo, porque mi hijo es más inteligente que el tuyo. Ay, no, pero mira ese niño tan desobediente. Y todo el tiempo es una disputa. Todo el tiempo Satanás está allí como aplaudiendo en el medio de la gente. No lo vemos con los ojos físicos, pero está aplaudiendo en el medio de la gente, tirándoles el motivo para que peleen, el motivo para que se disgusten, el motivo para que se volteen los ojos, el motivo para que dejen de hablarse. Todo eso es la obra de Satanás. Y es un destino que nacemos con ese destino de muerte, de maldición y de pecado. Ahora viene la pregunta, ¿cómo podemos salir de ahí? Y hay una verdad, nadie puede salir de ahí. No hay ninguna forma humana en que podamos salir del pecado original, en que podamos ser libres de esa oscuridad, en que podamos ser libres de los desastres familiares, de la maldición del linaje. Por eso ustedes son tan importantes para orar por su familia, para orar por sus hijos, para orar por sus nietos, para orar por las generaciones no nacidas. Y siempre les hablo de esto. Y no me canso de decirles las mismas cosas porque nosotros cuando oramos por las generaciones que no han nacido, estamos preparando el futuro. Cuando oramos por los niños pequeños, estamos preparando el futuro. Cuando una madre
está casada, una madre cristiana está casada con un no creyente, o cuando un hombre, un padre está casado con una mujer no creyente, está unida y tiene hijos con esa mujer. Ese hombre, esa mujer se tienen que parar firmes a orar en su familia para que el reino de Dios descienda, para que la palabra de Dios sea el estándar de la vida, sea la guía de la vida, porque si no, las consecuencias son para los hijos. Sin duda alguna, las consecuencias son para los hijos. Entonces, vamos al segundo punto del contenido. Y no lo vemos con los ojos físicos. ¿Por qué mamá está disgustada y no cocina? ¿Por qué papá tiró la puerta? ¿Por qué se fue a tomar licor? ¿Por qué esta mujer, teniendo todo en casa, cae en una, aparentemente todo en casa, cae en una situación de infidelidad? ¿Por qué? No lo vemos. No sabemos porque no lo vemos con los ojos físicos. Entonces, ¿dónde buscamos la respuesta? ¿En qué fallé? ¿Pero por qué ella es así? ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos respuestas, tenemos tantas preguntas y no tenemos la respuesta, y la respuesta es una sola. Porque estamos separados de Dios y entramos en el gobierno de Satanás, y Satanás es quien está detrás del pecado original y detrás de ese destino de desastre. ¿Por qué me siento tan triste, pero me siento tan alegre cuando me voy a determinados lugares donde todo es un desastre? Pero yo no lo veo como desastre. ¿Por qué no lo veo como desastre? Porque ya llega un momento que eso lo hacemos natural. Porque es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza del hombre, es que el hombre, al nacer separado de Dios, su naturaleza es de pecado, su naturaleza es de dolor, de desastre. Mira, hay personas que si no hay problema en su casa, están como incómodos, como que si no hay problema, aquí pasa algo, porque están tan acostumbrados, ya naturalizaron ese ambiente, que cuando no es, como dice, cuando no están presos, lo andan buscando. Y es una condición, un destino que trae Satanás. Entonces, por eso les digo, ¿ven a Satanás con los ojos? No. Pero nosotros que tenemos a Cristo, podemos evaluar el estado espiritual nuestro, pero también el estado espiritual de la familia, no para criticarlos, sino para tener exactamente el título de oración y atar. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? A ustedes les daré las llaves del reino de los cielos. Es el nombre de Jesucristo. Y todo lo que aten en la tierra, todo lo que prohíban en la tierra, será prohibido en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que ustedes permitan en la tierra va a ser permitido en el cielo. Esa es la autoridad del nombre de Jesucristo que nos ha sido delegado a nosotros. O sea, yo prohíbo esta relación, yo prohíbo esta situación, yo prohíbo la obra de Satanás, la pelea entre mis hijos. Yo prohíbo este espíritu de división, de lucha, de contienda, de crítica. Yo prohíbo, porque sé por tu palabra, Señor, que tú lo prohíbes en el cielo. Y dice la palabra que cuando dos o más se ponen de acuerdo en un título de oración, en una petición, Dios responde. Ahora imagínense nosotros poniéndonos de acuerdo en el título de oración con la palabra de Dios. Estamos de acuerdo con el Dios Trino. Es una oración que sí o sí Dios responde, porque es la palabra misma, y Dios no niega su palabra, porque Dios no es mentiroso ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Entonces, cuando nosotros vemos que no hay esperanza, vemos en la palabra, no hay esperanza, no había esperanza para nosotros. Y el hombre siempre piensa, ¿cómo me puedo esforzar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo conversábamos ahorita cuando veníamos de camino a casa. El hombre siempre quiere hacer algo. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que esforzarme. Y
el mejor esfuerzo que nosotros, o el único esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es tomar la palabra y grabar la palabra. Y por eso les decía, escriban la palabra. Lean esa porción de Génesis 3:15 en esta semana y díganle, gracias Señor, porque ahora en mí no se cumple la palabra que está diciendo Oseas. Yo no perezco ni mi familia perece por falta de conocimiento, porque tengo la promesa de la simiente de la mujer cumplida en mí. Aleluya, aleluya, está cumplida en mí. Pero si cuando Satanás es el que está, que es el que gobierna la vida, del que no tiene la vida centrada en Cristo, del que no tiene salvación, por mucho que nos esforcemos. Hay personas que, vamos a poner un ejemplo, una persona que tenga, haya pues, tradicionalmente no, pues Satanás lo haya atacado, por decir algo, con agarrar las cosas que no son de él. Esto no es mío. Yo veo este papelito aquí, mira, ponlo, y no veo a nadie, me lo llevo. Pero por la palabra, empiezo a leer la palabra y dice, uno de los mandamientos es no robarás. No, yo no voy a robar. Dios dice que no robe, bueno, no lo voy a robar. Y me voy a forzar por no robar y me voy a forzar por no robar. Es que no lo voy a tocar, es que no lo voy a tocar. Pero si tu esfuerzo es en tu fuerza, vale la redundancia, si lo estás haciendo en tus fuerzas, nunca vas a poder. Por eso es que el arrepentimiento es tan importante e ir a Cristo, porque no podemos salir del destino y del juicio del infierno que es eterno. Y entonces, ¿por qué es esto? Porque estamos separados de Dios. Y vamos al punto 3. Y nosotros, o sea, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Por qué perecemos? Porque hay una realidad espiritual. Y nosotros necesitamos conocer por qué yo no tengo fuerza para orar. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? Siempre tenemos que preguntarnos por qué yo no puedo. Y es porque necesito conocer mi identidad delante de Dios. Pero necesito conocer a Dios. Necesito conocer al Dios Trino, al Dios que es Padre, al Dios que es Hijo, al Dios que es Espíritu Santo, ese Dios Trino que es Creador, ese Dios Trino que es dador de la vida, ese Dios Trino que decidió crearme a mí a su imagen y conforme a su semejanza. Porque Dios amó primero al pecador. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, al que prometió en Génesis 3:15, al que profetizó en Isaías 7:14. Y por la justicia de Cristo salvó al pecador. Solamente en Cristo, no hay otra manera. Y por eso es que si no es por medio de Cristo no se puede salir de este destino. No se puede salir, porque el hombre que no quiere hacer esto está aguantado, pero está sufriendo, porque lo quiere hacer. La salvación es que ya yo bote el pecado. Yo diga, no, Cristo vive en mí. Cristo, sálvame. En el nombre de Jesucristo, yo ato este pecado que quiere venir a mí y desato tu poder, Espíritu Santo. Tu vida en mí, Cristo, desátala. Lléname de tu vida, Cristo, y de tu poder. Yo me agarro de ti. No sé orar de otra manera. Jesús, tú eres mi Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sé mi Cristo para que yo pueda vivir esa vida nueva que tú conquistaste para mí en la cruz del Calvario. Yo le oro al Señor y yo le digo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Porque de continuo viene la incredulidad a nosotros. Y Cristo es el único que en la cruz del Calvario, cuando decimos, el Señor Jesucristo dijo, consumado es que Él completó la salvación.
A la salvación no le faltó nada. Hay personas que preguntan, ¿y qué nos falta? ¿Y qué nos falta? ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué falta? Creer y recibir a Cristo como Salvador. Recibirlo como Salvador y rendirnos delante de Él. Porque Él es quien abrió el camino para ir al Padre, para mí, que no tenía ninguna posibilidad. Él me sacó de ese destino de muerte, de infierno, de maldición, de dolor, de sufrimiento. Él me libró de la ley de la muerte y del pecado para traerme a vivir ahora a mí misma, como la que le muestro a otros el camino al Padre que es Cristo. Como la que testigo que digo, yo vivo la ley del Espíritu de vida. El Espíritu de Dios me habita y me guía. Pero no porque se lo diga a la gente como una historia, como un cuento, sino porque lo pueden ver. Porque hay una felicidad en nosotros que no depende de si estamos, de si las circunstancias están bien o están mal, si tenemos o no tenemos. Porque si tenemos a Cristo, tenemos la vida, tenemos el camino al Padre, tenemos la verdad que no permite que Satanás nos engañe. Entonces somos nosotros los que juntos, como pueblo de Cristo, como pueblo del pacto, deshacemos las obras del diablo, porque no le damos lugar a él, no le damos lugar al diablo. No le damos lugar al diablo. Y es solo Cristo el que abre mi entendimiento espiritual para que yo crea por la fe. Todo comienza por la fe. Porque el Señor Jesucristo, la palabra dice en Efesios, una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, dice que por fe somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Pero también dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En la medida que oímos, creemos. En la medida que nos oímos a nosotros orando, creemos. En la medida que leemos la palabra en voz alta y la escuchamos, creemos. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que ahora somos hijos de Dios, que hay que lo recibe, hay que creer en el nombre de Cristo. Ahora tiene el poder, Dios lo toma y por el poder de Dios sale del destino de muerte, de maldición y de ese trasfondo del infierno que siempre nos quiere arrastrar a nosotros a caer en la tentación que Satanás nos pone. Pero no más, pero no más. Determinemos y desafiemos en Cristo, no en nuestras fuerzas. No en nuestra fuerza porque es imposible. Vamos a concluir. Nuestro Cristo, nuestro Señor, vino a nosotros desde el momento en que lo aceptamos. Es un acto de fe. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y ahora nosotros tenemos esa imagen espiritual. Ahora Dios comienza a hacernos semejantes a Él en amor, en gozo, en paz. Por eso la mayoría de las personas que están atribuladas, que no pueden dormir, que no pueden descansar, que están en enfermedad, que tienen alguna enfermedad, que tienen un problema, que viene a Cristo con ese problema, el problema continúa, pero encuentran paz, porque ahora el estado espiritual cambió de muerte a vida, de maldición a bendición, y ahora el Espíritu de Dios llena nuestras vidas. Y comienzo yo a disfrutar de que Él es la luz que está conmigo y que Él me guía para que yo viva, pero no la vida que tenía antes, porque ahora soy santurrona. No, es que es la vida que Dios preparó para nosotros desde el principio, porque Él es la luz y Satanás es la oscuridad. Es la oscuridad. Y ahora Dios como el dueño de mi vida, yo creo. Dios, yo no soy producto del azar. Yo no soy un pelón de un mes. Yo no soy un pelón de una ovulación. Yo soy tu hijo y tú tienes un plan perfecto para mí. Porque en la tierra el hombre está sufriendo,
Pero luego de que el reino de los cielos se acerca a nosotros a través de Cristo, ahora el cielo es mi fuerza. La palabra de Dios es mi seguridad. El Espíritu Santo me llena, me guía y obra. Entonces, nosotros somos los enviados de Dios para buscar a los que están pereciendo por falta de conocimiento. Somos nosotros ahora los enviados de Cristo para salvar, para sanar a las personas en este mundo, para que tengamos misericordia por ellos, porque el hombre no tiene ninguna condición para salir de ese destino. Solo Cristo es el camino para salir a la vida nueva, la que desde el principio Dios planificó y determinó para nosotros, que somos su creación perfecta. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias porque en Cristo y a través de Cristo, ese destino de muerte, maldición e infierno fue quebrado y vencido en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo resucitó el tercer día, y para todos los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, los que confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Y en esta salvación tenemos una vida nueva, la esperanza y la seguridad que toda tu palabra se cumple en nosotros. Que al ser salvos, esta salvación nada ni nadie nos la quita, que no es por nuestra obra, es por tu obra completa y perfecta en la cruz. Y sabemos, Señor, que ahora nos habitas por tu Santo Espíritu. Y tu Espíritu nos guía a ti, Padre. Nos guía a ti, Señor Jesucristo. Y nosotros anhelamos ser tus testigos y ser la iglesia esparcida como somos nosotros, que donde quiera que estemos garantizan la continuidad del Evangelio y nos levantamos como testigos. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.